Puede abrir su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 21. Solamente hoy estaré leyendo ese verso, pero quiero que usted me ponga atención para juntos ayudarnos y recibir de esta palabra. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 21. Un amén, un ya lo tengo, estoy en camino. Por tercera vez se lo vuelvo a repetir. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 21. La palabra de Dios dice así: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón o de su, la palabra, la Biblia lo dice como bordón, traducido es bastón. Y como es el único verso que voy a leer, le pido que una vez más lo voy a leer. Dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón o de su bastón. Aleluya. Este capítulo de Hebreos nos enseña algo y nos relata algo. Hasta este versículo y en adelante nos comienza a decir cada nombre de cada personaje dentro de la Biblia, cada personaje destacado dentro de lo que conocemos Biblia, y nos comienza a destacar algo que es la fe. Nos comienza a decir y enseñar de algo que es fe. Uno tras otro comienza en Abraham, después se va Isaac, Jacob, Moisés, Noé. Cada uno de ellos que nos menciona en este pasaje de las Biblias nos está enseñando acerca de la fe. Y este capítulo cualquiera cristiano se lo puede entender o puede saberlo, porque nos motiva a mirar cómo eran las personas de antes. Pero en esta ocasión yo no quiero enfocarme tanto en la fe. Quiero enfocarme más en la vida de Jacob y quiero enfocarme más en su bastón. Por esta única ocasión quiero enfocarme, una vez más te lo repito, en Jacob y en su bastón. A punto de morir Jacob, estaba bendiciendo a cada hijo que él miraba. Les estaba dando promesas, les estaba diciendo lo que iban a hacer, les estaba bendiciendo. Yo te bendigo, declaro que tú vas a ser engrandecido, declaro que tú vas a ser enriquecido, declaro que tú vas a ser engrandecido entre todos, que tu territorio va a llegar muy lejos. Jacob les comenzó a decir y a bendecir de una manera bien especial a cada uno de ellos. Yo estoy aquí para bendecirles también. Yo estoy aquí para que ustedes sean bendecidos, porque cada uno de nosotros necesita ser bendecidos de parte de Dios, no de un humano, sino de parte de Dios. Por eso estamos aquí, porque necesitamos ser bendecidos por Dios. El libro de Hebreos nos enseña que Jacob, a punto de morir, bendijo a cada uno de ellos. En el libro de Génesis, cuando nos habla de Jacob, nos habla de un Jacob que estaba acostado, sin fuerzas. Nos habla de un Jacob que estaba tirado en su cama, pero tirado en su cama, la Biblia dice que así comenzó a bendecir. Es contradictorio lo que este verso nos habla, lo que este verso nos dice, lo que este verso nos enseña, porque dice que Jacob se puso de pie. Se puso de pie. Cuando en el primer libro de la Biblia nos enseña que Jacob estaba acostado y que Jacob ya no se podía mover. Qué acto y qué gran revelación nos está trayendo el libro de Hebreos al decirnos que Jacob tomó fuerzas y se pudo poner de pie una vez más. ¿Sabes algo? Dios es el que da fuerzas al que ya no tiene ningunas. Dios es el que levanta al que ya no se puede levantar por sí mismo. Dios es el que sana al que ya no puede sanar a nadie, el que ya está discapacitado, desahuciado por todos. Dios es el que puede sanar, restaurar y levantar. El libro de Hebreos nos está diciendo que Jacob fue levantado
para adorar. La tradición judía nos enseña, y hoy quiero traer un simbolismo para que usted me entienda más. Cada hombre destacado en la Biblia, o cada patriarca, como se les conoce, tenía un instrumento que era un bastón. Era un bastón. ¿Usted conoce los bastones? ¿Verdad que sí? Yo cuando me quebré el pie, no traté de usar bastón, pero no me acoplé y usé unas muletas. Y ahí andaba con mis muletas para todos lados, y fue cuando me engordé. Y todavía, ¿verdad? No me veo. Fue cuando estaba con mis muletas, y yo me recuerdo bien de esas muletas porque fue una historia que contar. Cuando yo me levantaba en las mañanas, el hueso estaba relajado, que los músculos estaban relajados, el pie dolía, ardía, quemaba, no sé qué le pasaba a ese pie por dentro, con ganas de arrancarlo de mí. Pero hoy yo me acuerdo, hermana, de las muletas, y tengo una historia que contar. Tengo una historia que relatarles. Y la historia es la siguiente: cuando trabaje, tenga cuidado, porque le puede pasar un accidente. Porque a mí me pasó el accidente trabajando. Pero yo me acuerdo bien de esa historia. Pero en la antigüedad, y aquí traje, ahorita llegué tarde por esta rama, ¿verdad? Ahorita llegué tarde por esta rama. En la antigüedad, yo te estoy dando mi historia con mis muletas, y esa es una historia que yo tengo que relatar. En la antigüedad, cada patriarca usaba un bastón para caminar. Cada patriarca usaba un bastón para caminar. Una historia que contar. Cada historia destacada que ellos tenían, hermanos, le iban apuntando sobre ese bastón. Cada historia que ellos tenían, la tradición judía dice que ellos comenzaban a apuntar cada historia sobresaliente sobre su bastón. Yo aquí puedo tener el día que estuve predicando con el pie quebrado, pensando que lo tenía lesionado. Puedo contar que me subía predicando con el dolor del estómago. Puedo contar que comencé en un lugar bien insignificante. Puedo escribir durante este bastón muchas historias, muchas historias. Si hoy tú tuvieras un bastón en tu mano y fuéramos con la tradición de los judíos, ¿qué tú escribirías sobre este bastón? ¿Qué historia relevante en tu vida escribirías en este bastón? ¿Qué historia relevante sobre tu vida estaría plasmada sobre este bastón? Dice la Biblia que Jacob se puso de pie y se sostenía sobre su bastón. Si lo vamos a más profundo, él comenzó a recordar cada historia, cada momento relevante en su vida, y que Dios lo rescató y que Dios lo ayudó. En ese bastón Jacob, sostenido, tomó fuerzas y comenzó a sentir cada historia que Dios había hecho con él. ¿De dónde Dios lo había traído? ¿Qué es lo que Dios le había prometido? Y dice la Biblia en Hebreos que, sostenido sobre su bastón, adoró a Dios, porque su bastón refrescó las historias más grandes que Dios le había dado. Y en este día quiero mencionar 3 historias que pudieron haber estado sobre el bastón de Jacob. Yo no te pido que tú vayas hoy y vayas a comprar un bastón y comiences a escribir. No, hoy no usamos bastones, ¿verdad? Pero tal vez dentro de tu corazón haya historias que te marcaron, que te bendijeron, historias en las cuales tú puedes recordar y refrescar tu mirada y refrescar tu conciencia de donde Dios te ha traído. Jacob estaba allí, tomó fuerzas y sintió todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios había obrado, cómo Dios lo había salvado, cómo Dios lo había bendecido.
Esta predicación le he llamado el bastón de Jacob, porque me recuerda lo que Dios ha hecho. En el libro de Génesis, para recordar una vez más, y el primer historia que voy a estar mencionando acerca de Jacob, es cuando Jacob, en el libro de Génesis capítulo 28 versículo 11 al versículo 15, Jacob se quedó dormido. ¿A quién de ustedes no les gusta dormir? A todos les gusta dormir. A todos nos gusta dormir. Jacob se quedó dormido, agarró una piedra, se acostó sobre la piedra y dormido comenzó a tener un sueño bien raro, porque miraba en ese sueño una escalera que llegaba hasta el cielo, ángeles que subían y ángeles que bajaban. Ángeles que subían, ángeles que bajaban. En esa historia, en ese momento de su vida, Dios le habló de una manera especial. Dios le comenzó a dar enseñanzas. Dios le comenzó a dar una revelación. Le comenzó a dar una luz del cielo y comenzó a escuchar la declaración del propósito para su vida. Jacob dormido, imagínate usted soñar esa cosa tan hermosa, escalera hasta el cielo, ángeles que suben y ángeles que bajan. Jacob comenzó a mirar ese sueño y Dios le comenzó a decir: a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Tu descendencia será tan grande como el polvo de la tierra, no será posible contarla. Dios le comenzó a dar unas promesas tan grandes. Ustedes van a regresar de allá donde vayan, yo los voy a volver a traer a esta tierra, porque ustedes van a poseer esta tierra. Jacob escuchaba el propósito de Dios para su vida mientras miraba la escalera y los ángeles subir y bajar. Jacob se levantó en ese momento de su vida, se asustó, miró a su alrededor, supo que era un sueño y le puso en aquel lugar y le puso por nombre Betel. Yo no quiero hablar en otro lenguaje, ¿verdad? Yo quiero que usted me entienda. Betel quiere decir casa de Dios o casa de Él. Dijo: esta es la casa de Dios. Se levantó, agarró su bastón y comenzó a escribir ese hecho. Dormí y comencé a ver cosas maravillosas. No solamente miraba, no solamente observaba, sino que también escuché una voz que me comenzó a dar promesas. Comenzó a decirme lo grandioso que iba a ser mi historia. Comenzó a revelarme cada momento y detalle de lo que Dios iba a hacer conmigo. Jacob se levantó bien emocionado, bien motivado, porque cuando sientes a Dios por primera vez, tú te motivas, tú quieres hacer todo. Todo es posible. Quieres predicarle a todo mundo, quieres invitar a todo mundo a la iglesia, porque has sentido la presencia y el poder de Dios sobre tu vida. Y ese hecho quedó marcado en aquel bastón, porque fue el primer encuentro de Jacob con Dios. Fue uno de los primeros encuentros que Jacob tuvo con Dios, donde Dios le hablaba, él le escuchaba. Jacob lo remarcaba en su bastón para que nunca se le olvidara que Dios le habló, que Dios le bendijo, que Dios tuvo un encuentro con él en ese momento de revelación e intimidad. Él dijo: esta es tu casa porque aquí tú has hablado. Usted está aquí creyendo que esta es la casa de Dios también. Esta es también una casa de Dios para nosotros. Un lugar de revelación y de luz para nuestras vidas. Un lugar donde escucharemos y adoraremos a Dios juntos, porque Él nos ha dado un propósito para nuestras vidas. Jacob lo escribió. Yo quiero que tú sepas y recuerdes el día en que tú aceptaste a Jesús y lo escribiste en tu corazón, el día en el que tú sentiste la presencia de Dios. Tal vez fue hoy, tal vez fue el día de ayer, tal vez fue el culto pasado, fue el festival de otoño, no lo sé. Sentiste a Dios, márcalo en el bastón que tú tienes.
para que nunca se te olvide, para que nunca se te olvide en dónde fue que te encontraste a Dios, de dónde fue que Dios te trajo. Jacob se levantó en ese primer encuentro. Dios está aquí con nosotros, dijo. Dios está en medio de nosotros. Pero no es así, ¿verdad? Porque hay gente que quiere vivir del pasado nomás, que quiere vivir de cuando danzaba, que quiere vivir de cuando hablaba en lenguas, que quiere vivir que cuando brincaba, que quiere vivir cuando levantaba sus manos, que quiere vivir y es que ya no es como antes la iglesia, es que ya no es como ayer la iglesia. Hay gente que quiere vivir del ayer. Quiere vivir de eso. Jacob no dijo voy a vivir solo de eso. Jacob tenía la conciencia limpia y una proyección grande, que él sabía que Dios se le apareció una vez. El mismo Dios que se le apareció una vez se le tenía que volver a aparecer para confirmar y darle una identidad única a él. En Génesis, por favor pueden poner en las pantallas, capítulo 35, versículos 7, 10, 12 nos habla, Génesis capítulo 32, versículo 22 al 31. El que ha leído la palabra de Dios, el que creció en la Biblia, en la iglesia, porque también en los niños se los enseñan, cuando Jacob luchaba con el ángel, cuando Jacob peleaba con el ángel, y lo encontramos en el capítulo 32. Jacob luchaba con el ángel. Habían pasado 17 años desde que Jacob había escrito en su bastón que se había encontrado con Dios. En el capítulo 32, Jacob una vez más comenzó a adorar a Dios, comenzó a buscar a Dios, él solo con Dios, él solo y Dios, adorando a Dios, diciéndole: yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero que tú me bendigas. Jacob, interesado por una bendición, agarrado porque Dios lo bendijera, dijo: yo no te voy a soltar si tú no me bendices. Yo no me voy a ir si tú no me bendices. Qué inmensamente sería que cada uno de nosotros tuviera una similitud con Jacob, decirle a Dios: yo no te voy a dejar si tú no me bendices. Yo no voy a dejar de creer hasta que vea el milagro. Yo no voy a dejar de adorar hasta que vea tu respuesta. Jacob dijo: yo voy a ver tu respuesta. En el capítulo 32 luchó con Dios una y otra vez, adoraba a Dios una y otra vez. Usted que creció en la iglesia y que sabe la historia de Jacob, usted va a saber que Jacob fue cambiado de Jacob a Israel. Israel quiere decir bendición. Israel quiere decir bendición, nación de Dios. Jacob agarró su bastón también y le dijo: este día Dios me bendijo como nunca antes. Este día encontré a Dios cara a cara, y lo marcó también en su bastón. Hay muchos de nosotros que se nos olvida y perdemos la noción de lo que Dios ha hecho. Hay muchos de nosotros que se nos olvida que un día tú le adoraste y tú le pediste a Dios un milagro y se te olvida. Hace tiempo estaba orando por una niña en una célula, en una reunión de casa, con su mano quebrada, que se le iban a operar y quién sabe qué tanto le iban a hacer. Y oré a Dios con todo mi corazón. En ese momento no sucedió absolutamente nada. Su madre y su abuela la trajeron esperando un milagro de Dios, pero regresó a su casa como si nada hubiera pasado. Se llegó el día de su operación, de sus exámenes para proceder a la operación. Se dieron cuenta que su mano no necesitaba operación, que su mano no necesitaba ni una operación, porque iba a sanar con el puro yeso. Hágame bien, ¿sabe qué fue lo que hizo la mamá y su abuelita? Nunca más regresaron. Nunca más se les recordaron que el que hace milagros y que la libró y el que hizo la sanidad es aquel que es Dios para siempre. Quiero a alguien aquí que me sepa y que vea un bastón dentro de ustedes y sepa el momento en que Dios hizo un milagro en su vida.
Hay alguien aquí que puede voltear a ver su bastón interior y ver las marcas del milagro que Dios hizo en un momento en su vida. No puedes ir a adorar a otros dioses, no puedes ir a adorar a otras imágenes. Dios es el que hizo el milagro. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Después de 17 años, Dios volvía a aparecer para darle una bendición mayor, el tiempo que sea necesario. Pero Dios volverá a aparecer a tu favor, el tiempo que sea necesario. Pero Dios te va a volver a bendecir. Dios le cambió el nombre y le dijo: tú no vas a ser Jacob, tú vas a ser Israel, porque te prometí que tus generaciones serán bendecidas. Te prometí que tus generaciones serán bendecidas por mí. Le puso Jacob a aquel lugar Peniel. Peniel, porque dice: miré a Dios cara a cara. Miré a Dios cara a cara. Hoy tú estás aquí para sentir el poder de Dios. Al pasar del tiempo, tan solo 3 te voy a dar, pero hay muchísimas más. Dios rescató a Jacob de su hermano Esaú, lo salvó de su suegro para que él fuera a otra tierra. Dios rescató infinidad de veces a Jacob, pero las más relevantes para mí son estas 3. El encuentro con Dios en Betel, el encuentro con Dios en Betel cara a cara, y el encuentro con Dios una vez más en Betel. Quiero que tú me escuches, Betel quiere decir casa de Dios, Peniel quiere decir cara de Dios, y el Betel quiere decir el Dios de Betel. El Dios de Betel. En otras palabras, Jacob le quería decir: el Dios que me salvó desde ayer, el Dios que se me apareció ayer, el Dios que yo adoré ayer, es el Dios de mi casa y es el Dios de mi vida. El Dios que yo clamé ayer es el mismo Dios que hoy está resolviendo los problemas una vez más. Dios le había prometido a Jacob: te voy a multiplicar y te voy a bendecir de una manera bien especial. Pasaron los años y parecía que no iba a cumplirse. Pasaban los días y parecía que no iba a acontecer. Pasaban las horas y parecía que no era posible. Porque Dios no lo hace a tu tiempo y no lo hace a mi tiempo. No lo hace cuando yo quiero ni cuando tú quieres. Dios lo que promete lo va a cumplir en su tiempo. No conocemos en qué momento Dios lo haga, pero te lo voy a garantizar: Dios lo va a hacer. Dios tenía que tratar con Jacob algunas cosas primero. Dios tenía que ir tratando con Jacob de algunas maneras bien especiales. Dios tenía que ir moldeando a Jacob, porque hoy en día queremos brincar de un punto a otro, pero muchas veces Dios tiene que hacerlo para cumplir su mayor propósito. Hoy puedes encontrarte quebrantado, hoy puedes encontrarte enfermo. Márcalo también en un bastón, porque también Dios va a hacer un milagro con eso. Te puedes encontrar en dificultades, márcalo también en tu corazón, para que no se te olvide que en las dificultades Dios se levantó a tu favor. ¿Está conmigo en este día? Por favor, hágame saber que usted está aquí conmigo hoy. Dios va a cumplir. El Dios que tú sirves dice: vas a crecer, vas a multiplicarte. Dios estaba poniendo un ADN en Jacob diferente, un ADN de bendición, un ADN que perduraría, un ADN que ayudaría a sus generaciones. Dios tenía que quebrantar a Jacob antes que se multiplicara.
¿Por qué? Porque Dios quebró el coyuntura. Dios tocó a Jacob en su muslo o en su cadera y Jacob caminaba distinto. Dios tenía que quebrantar algunas cosas en la área de Jacob para ver la multiplicación. Tal vez hoy tú te encuentres siendo quebrantado. Es buena señal porque sé que Dios te va a multiplicar de una manera bien especial. Mirar a Dios cara a cara es mirar su grandeza y reconocer tu pequeñez. Mirar a Dios cara a cara es reconocer la santidad de Él y reconocer que yo soy un pecador. Mirar a Dios cara a cara es reconocer que Él es omnipotente y que nosotros somos débiles sin Él. Alguien aquí quiere ver a Dios hoy. Alguien aquí quiere sentir a Dios hoy. Alguien aquí que pueda decir: yo quiero ver a Dios una vez más. Yo quiero sentir a Dios una vez más. Tanto griterío, ¿verdad? Tanto esmero en este hombre. El bastón servía para recordarles y decirles lo que había sucedido en su vida. Hebreos 11:21 nos dice una vez más: Jacob se puso en pie, se levantó, se sostuvo y adoró. Se levantó, se sostuvo y adoró. Se levantó, se sostuvo y adoró. Alguien aquí hoy tiene que levantarse en la situación en la que se encuentra. Alguien aquí hoy debe de decidir renunciar a la situación en la que está. Alguien aquí hoy debe decidirle decir a la enfermedad, al problema, y levantarse en contra de eso. Tomar fuerzas nuevas, tomar las fuerzas de Dios y sostenerse en su bastón. ¿Sabes qué sentido se desarrolla al sentir un bastón? El tacto. Uno tiene que sentir bien lo que Dios ha hecho. Alguien tiene que sostenerse, porque no hay una adoración genuina sin antes ser quebrantado. No hay una adoración verdadera sin antes recordar lo que Dios hizo. No hay una adoración genuina sin antes recordar y sentir lo que Dios ha hecho. Alguien aquí va a levantarse hoy y va a decirle: yo me voy a apoyar en lo que Dios ha hecho en mí. No te estoy diciendo apóyate en alguien más, apóyate en lo que Dios hizo en alguien más, apóyate en la experiencia de alguien más, en el ministerio de alguien más, en la unción de alguien más. Apóyate en lo que Dios ha hecho en ti, y eso te va a hacer adorar a Dios de una manera genuina. El bastón de Jacob le recordó lo grandioso que Dios había hecho. El bastón de Jacob recordó que Dios se le apareció y que Dios le habló, y por eso adoró. Deja de pensar que Dios ya te olvidó. Deja de pensar que Dios ya no te va a responder. Deja de pensar que Dios ya no te va a hablar. Deja de pensar que Dios te hizo a un lado. No. Recuerda que Dios te habló y Dios te bendijo y Dios te dio promesas. Es el momento de sentir las promesas de Dios. Dios te prometió, Dios te dijo: tus hijos serán salvados, tus hijos serán mis hijos, tus hijos me servirán, tus hijos serán usados por mí, tu familia será bendecida, tú vas a ser prosperado. Yo prometí que tú vas a ser mi ungido. Es el tiempo de hoy que alguien sienta lo que Dios ha prometido. Es el tiempo que hoy alguien reconozca y sepa las promesas de Dios una vez más. Y Dios levanta a aquel que lo necesita. Alguien aquí puede darle un fuerte aplauso a Dios. Y puedes pasar, Ismael. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hoy quiero que te apoyes. Hoy quiero que te apoyes en lo que Dios ha hecho. Hoy quiero que te apoyes en lo que Dios ha hecho en ti.
Recuerda las veces que Dios te salvó. Recuerda las veces que Dios te dio una palabra. Vamos, tómate estos segundos en lo que pasan los músicos. Recuerda las veces que Dios levantó tu cabeza. Recuerda las veces que Dios levantó tus manos. Recuerda las veces que Dios levantó bandera. Recuerda las veces que Dios no te dejó ni te desamparó. Recuerda las veces que te sentías solo y llorabas y llorabas y llorabas, pero Dios llegaba a consolarte y consolarte y consolarte. Recuerda las veces que caíste, pero no te dejó tirado. Recuerda las veces que sentías que morías, pero Dios te levantó de la muerte. Recuerda las veces que no mirabas un camino por el cual andar, pero Dios abrió un camino por el cual tú andes. Alguien aquí debe de recordar y sostenerse sobre esa palabra. Alguien aquí debe de recordar y sostenerse y decir: no me voy a caer. Yo no me voy a morir, dijo Jacob, sin ver a mi descendencia bendecida. Alguien aquí tiene que desarrollar su sentido del tacto. Alguien aquí tiene que recordar y tocar dentro de su ser y decir: Dios lo prometió. Dios lo dijo. Dios lo dijo. Dios lo dijo. Dios lo dijo. No tenemos un bastón literal, pero tienes unas marcas en tu corazón. Las veces que Dios te habló, las veces que Dios te ministró, las veces que Dios habló a tu oído. Alguien debe tocarla, alguien debe tocar, alguien debe de recordar, alguien debe de ver que Dios habla. Señor, ya me lo acabo. Hermana, Dios la trajo para recordar lo que Él va a hacer. Hermanos, Dios nos tiene aquí para que sentamos el poder que nos sacó de donde venimos, el poder que nos sacó de donde nos trajo el Señor, y decirnos una vez más: si no los dejé, no los voy a dejar y no los dejaré. ¿Alguien aquí cree en esta palabra? ¿Alguien aquí cree en esto que estoy hablando hoy? ¿Alguien aquí puede levantar las manos y decir: yo recuerdo lo que me sostiene, es lo que prometiste, lo que me mantiene de pie fue lo que sentí, lo que me sigue de pie y lo que me sostiene es tu palabra, lo que tú dijiste. Eso es lo que mantiene la iglesia. Eso es lo que mantiene la iglesia. Nos tenemos que recordar las palabras de Dios, los hechos más sobresalientes, las hazañas que Dios ha hecho. Recuerda, ponte de tus pies y recuerda en el momento que el matrimonio se cayó. Recuerda ese momento, pero Dios te levantó. Recuerda el momento de enfermedad, pero Dios te sanó.